Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de este día. Bienvenidos a la materia de género y derecho. Perdón, de derecho de familia, lo siento, acabo de dar la de género y derecho. Vamos a dar inicio entonces con la presentación de la materia y pues vamos a iniciar con la asistencia. Ya ustedes saben cómo trabajamos, de igual forma lo vamos a trabajar en esta materia. Así que voy a ir mencionando sus nombres, por favor. Pueden colocar presente en el chat o encienden su micrófono y me dicen presente. Bien. Daniela Lisset Álvarez Altamirano. Buenos días, Lick, presente. Buenos días. William Alexander Argueta Torres. Buenos días, presente. Buenos días. Víctor José Beltrán Montoya. Ashley Emily Bonilla Chicas. Griselda Lisbeth Calderón Meléndez. Jacqueline Elizabeth Colato Rivera. Brendy Mayerly Cruz Blanco. Johnny de la Paz Cruz Reyes. Fabricio Daniel Escobar Mejía. Okay. Leila Judith Flores Martínez. Bien. Ever David Flores Villatoro. Eneida Abigail González Romero. Clarisa Michelle, me pido permiso. Luis Enrique Granado Vigil. Dice Dalila de... Creo que a alguien se le encendió el micrófono. No sé si iba a decir presente, que me diga su nombre completo, por favor. Licenciada, buenos días. Yo Buenos estoy días. presente, solo que la aplicación me está dando problemas y no me lo dejaba activar, al igual que a muchas compañeras que están aquí conmigo, tampoco pueden. Okay. ¿Su nombre, por favor? Ashley. Ah, ok, perfecto. Permítame. ¿Quién más está ahí con usted? ¿O quién más le ha dicho que no podían encender el micrófono? A Valeria. Ok, no he llegado todavía ahí con Valeria, pero ya lo voy a agregar. Diga. Laura Pineda. Ok, la puedo agregar entonces. Y Dulce. Bien, creo que tampoco no he llegado ahí, pero yo la voy a agregar, no se preocupe. Muchas gracias. Gracias, Liz. Bueno, de hecho a Griseldi también ya la agregué. Dulce me lo acaban de mencionar. Fernando José Lazo Ramírez. Okay. Víctor Manuel Hugo Sánchez. Jennifer Lisette Márquez Luna. Juan Adán Mejía Chávez. Brenda Melissa Mejía Lemos. Okay. Jennifer Stephanie Merlos Puentes. Bien. Reinaldo José Orellana Resino. Buenos días, gracias, licenciada. Le quería Buenos comentar que aquí días. somos 3 personas desde esta cuenta. Ok. ¿Los nombres o los apellidos de una vez? Rivera Batres y Sorto Ramos. Y Sorto Ramos. Muy bien. Entonces, eso significa que ustedes están aquí en la universidad. Sí.
pero me imagino que no todo el grupo, porque si no podríamos cambiar la modalidad de esta clase para que la podamos hacer presencial, pero creo que la mitad del grupo tiene unos horarios con unos docentes y la otra mitad tiene otros horarios diferentes. Creo que ahí sí se nos generaría un problema. Pero bueno, voy a agregar ahí los nombres que usted me dijo, voy a seguir con la asistencia y después vamos a resolver eso. Vamos a ver, alguien me mencionó que no había mencionado su nombre. Por favor, colóqueme el nombre completo. Y también, permítanme, Ever David, ya lo agregué. Y nos habíamos quedado en Luis Enrique Palacio González. Presente, licenciada. Muy bien. Nelson Vladimir Pérez Escobar. Laura, ya mencionaron que también está presente. Ramos Flores, Catherine Vanessa. Presente, licenciada. Muy bien. Katie Judith Reyes Mejía, la acabo de ver aquí afuera, así que no hay problema. Permítanme. ¿Quién más? José Javier Ríos Madrid. Carla Margarita Rivas Luna. Gerardo Ernesto Rodríguez Galvez. Carla, ok, ya la agregué. Merlin Lisbeth Rodríguez Pineda. Edwin Josué Romero Castellón. Muy bien. Catherine Isabel Romero García. Ok, Rosa Tatiana Sáenz. Ella había colocado un mensaje hace ratito, así que creo que está por acá. Marjorie Clarice Salamanca Argueta. Aaron Esaú Santos López. Joel Alberto Santos Ríos. Alejandra María Segovia Hernández. Victoria Alejandra Sorto Andrade. Ok. No se preocupe, Tatiana. Ya había visto que usted colocó un mensaje temprano, así que no hay problema. También ya agregué Victoria, Isaías Daniel Trejo Robles. Muy bien. Y Francisco Ernesto Llanes Ventura. Ok, perfecto. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia de este día? Bien. Creo que tenemos esa pequeña dificultad que me imagino ustedes tenían una clase, al menos la mitad del grupo tenía una clase temprano de forma presencial y ahorita la tienen virtual. No tengo ningún problema con que puedan compartir un solo dispositivo para poder escuchar la clase, pero siempre poniendo atención, por favor. Eso es lo que más me interesa. Y que ustedes puedan decir presente porque realmente están escuchando la clase. De igual forma, si yo les pido algún tipo de participación, ustedes puedan hacerla de una forma oportuna. Para eso es necesario comentarles que, pues bueno, la materia de género y derecho, la mayoría, casi todos los que están en la lista, pues yo les di esa materia, es medianamente, digamos, superable de forma fácil, pero esta materia de derecho de familia sí les exige un poco más de análisis, un poco más que ustedes estén pendientes, que lean, y el nivel, digamos, no va a ser tan fácil como lo fue género y derecho. Así que voy a esperar un poco más de compromiso de su parte. Además de esto, antes de hacer la presentación formal de la materia, con la planificación y todo lo demás, nada más les tengo que comentar que vamos a hacer una dinámica cada una de las clases y para esto vamos a elegir 3 personas al azar en las clases presenciales. 2 de estas personas van a fungir, uno como demandante y el otro como demandado y una tercera persona como juez. Entonces se va a plantear un caso que van a conocerlo ahí mismo cuando se elijan a estas personas sin conocimiento previo y se les va a establecer qué es lo que va a hacer cada uno. Vamos a hacer, por ejemplo, el caso de una demanda de divorcio. Uno de ellos, el demandante, va a plantear por qué se quiere divorciar y todas las especificaciones de un caso. Y la otra persona va a explicar por qué no se quiere divorciar o cuál es su postura respecto a ese hecho. Y luego vamos a tener esta persona como juez. Vamos a dedicar unos 20 minutos cada sesión presencial para un caso diferente. Puede ser de alimentos, de régimen de visitas, puede ser de custodia, puede ser
de algún tipo de proceso o diligencia que nosotros podamos conocer en el área de familia para que ustedes ya se vayan familiarizando, porque eso es lo que me interesa. Más allá de la teoría, que ustedes puedan analizar cuáles son los principios aplicables, por qué sí, por qué no, por qué puede decretar el divorcio, y todos los demás compañeros van a dar su opinión. Quien esté de acuerdo, por qué está de acuerdo, quien no, pues yo voy a ir preguntando hacia el azar. Se los hago saber para que no se les haga extraño que cada sesión presencial vamos a tener un caso distinto que vamos a ir analizando de forma conjunta con la teoría que nosotros vamos a ir viendo cada semana. Las personas que se van integrando a la sesión, por favor, coloquen su nombre completo en el chat y pues yo con todo gusto lo voy a agregar al final. Si están desde una misma cuenta, no hay problema, solo necesito que coloquen el nombre completo para poder agregar. Y bueno, les mencionaba sobre este ejercicio que vamos a hacer porque yo sé que en nuestra materia es Derecho de Familia, no procesal de familia. Sin embargo, mi interés no es que ustedes cumplan con ciertas formalidades procesales, sino que analicemos el caso, la aplicación de principios, que nosotros entendamos cuáles son los requisitos. Por ejemplo, si yo les planteo un caso, verificar que se cumplen los requisitos que se establecen en la ley para poder, por ejemplo, solicitar el divorcio, para pedir el cuidado personal de un niño, para poder establecer alimentos, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Y bueno, para poder hacer la presentación ya de una manera formal, nada más quiero compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver en el portal de Canvas que ya está cargado, ya les va a aparecer por ahí en la pantalla. Ya creo que les va a aparecer por ahí, que ya está cargado el módulo de bienvenida, que es solamente la filosofía institucional. Luego de eso tenemos las generalidades de la materia, en donde está el descriptor de la materia, la planificación de la materia de las 20 semanas que vamos a trabajar, las generalidades como mi nombre completo, la materia que le voy a dar y el horario. Para esto, pues como se ha establecido una modalidad semipresencial, entenderíamos que la primera sesión, los días martes, va a ser virtual y la sesión presencial va a ser los días viernes de 7 a 8:40. Espero yo que no haya ningún inconveniente respecto a esto. Como les decía, acabo de identificar que ustedes están de forma presencial aquí en la universidad. Así que al menos lo que me interesa a mí es que puedan escuchar la clase y de no ser así, pues al menos ustedes la tienen grabada. También está un mensaje de bienvenida por parte de la facultad y luego ya tienen el módulo de la semana 1, la generalidad de la materia. Luego tenemos las indicaciones. Por favor, lean las indicaciones y necesito que elija a una persona como representante del grupo para poder comunicarme con esta persona. Ya no vamos a tener grupo de WhatsApp, así que esperaría que cualquier permiso o cualquier solicitud de algún tipo, ustedes lo puedan hacer por la mensajería de la plataforma o en el foro semanal de consulta. Cualquier duda, pregunta, yo tengo 24 horas para poder responderles, siempre dentro de mi horario laboral para que les pueda contestar, y de igual forma a la persona que ustedes elijan como representante, pues esperaría que me pueda escribir dentro del horario laboral de 8 a 4 de la tarde. Y bueno, entiendo que ustedes ya hicieron como una mixtura del grupo A1 y A2. No sé si ustedes prefieren elegir a una sola persona o elegir a 2 personas para que representen cada grupo, porque entiendo que tal vez entre ustedes no se conocen todos, pero para que sí nos podamos comunicar. Y bueno, podemos hacer eso ya sea al final de esta clase o después podemos destinar un tiempo en la clase presencial para elegir a esa persona. De igual forma, ustedes ya tienen el contenido. Lo único que quiero que ustedes vean es que ya todos los contenidos de la materia ya están cargados. Ya solamente para que yo los publique, para que ustedes vean que ya tenemos todo listo para poder iniciar con la materia. Y lo último que les quiero mostrar antes de iniciar directamente con la clase es precisamente la planificación de la materia. Solo me dan un segundo para que ustedes la puedan ver ahí en la pantalla. Permítanme. Para que ustedes puedan ir viendo directamente la planificación antes de que podamos comenzar. Permítanme.
Bien, ya van a poder verlo ahí en pantalla. Esta es una de las, digamos, generalidades que nosotros debemos hacer al momento de iniciar con el ciclo. Yo sé que tal vez es un poco tedioso estar viendo toda esta parte, pero sí es necesario porque nosotros queremos que ustedes pues vean que ya todas las actividades que vamos a realizar en todo el ciclo ya están planificadas, ya han sido verificadas por la vicedecanatura y por la decanatura, ya tienen conocimiento de todas las actividades que vamos a realizar. Y así obviamente ustedes pues pueden ver también qué es lo que vamos a ir viendo cada semana. Como ustedes podrán ver ya dentro de la planificación, lo que ya les aparece en la pantalla, creo que lo voy a hacer un poco más pequeño para que lo puedan ver. Ustedes pueden ver que ya está identificado, de hecho lo pueden descargar de la plataforma, que ya está establecido, por ejemplo, qué actividades vamos a realizar. Por ejemplo, en la semana 1 ya tenemos el tema, ustedes lo pueden ver por acá. Luego tenemos las actividades que nosotros esperamos que ustedes realicen, perdón, que nosotros realicemos como docentes, lo que nosotros preparamos, el material, los recursos complementarios, la actividad que se va a realizar para la semana, y también está la actividad de aprendizaje, que es la actividad que nosotros esperamos que ustedes realicen. Permítanme, por favor. Bien, tenemos esa actividad que es la actividad de aprendizaje, que es lo que nosotros esperamos que ustedes hagan tanto dentro como fuera del aula. Es decir, las tareas que nosotros dejemos y también las actividades de forma presencial y también las evaluaciones que nosotros realicemos dentro de. Tenemos el instrumento de evaluación por acá, que es precisamente que le vamos a evaluar. Es que una rúbrica. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar no geografía, no solo también voy a evaluar que sea un etcétera. Instrumento dependiendo de la actividad. Espero que ustedes lo puedan revisar. Importante, el primer parcial lo vamos a tener la semana 6, que va a ser 19 de agosto, 4 de y semana 12, que es octubre. El último parcial va a ser a 11 de diciembre. Tenemos las fechas por si ustedes quieren tomar, si no, verificar todas las actividades que vamos. Quería darles el un poco mal para que se aprendan. Bueno, vamos a venir a que me dicen y demás compañeros si no Sí, disculpe, de la no compañera. sé si solo yo tengo problemas, pero no le he escuchado bien desde que empezaron las indicaciones del parcial. No me escuchan, sí, problema. Sí, Luego, creo entrar que se le está cortando la señal, se le escucha un poco cortado. Ok, voy a salir y voy a volver a entrar. Ahora, vamos a hacer, me dan un segundo. Ok, no sé si ahora me escuchan mejor. Si me pueden confirmar, por favor, tal vez es la señal. Si no, tendría que cambiar el Wi-Fi y Sí. pasarme los datos, pero no sé. Sí se escucha bien, Liz. Ok, vamos a ver, ¿alguien más que también me puede hacer el favor de confirmarme? Sí, licenciada, ahora sí se le escucha. Ok, perfecto. Gracias. Igual, cualquier
problema que haya con el audio, por favor, háganmelo saber y yo con todo gusto pues vamos a ver ahí cómo se puede hacer. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Solamente les voy a repetir el dato que les había mencionado respecto a las fechas de los parciales para que sí, si ustedes quieren puedan tomar nota. Ya les voy a decir, si me dan un segundo. El primer parcial va a ser del 29 de agosto al 4 de septiembre, que sería la semana 6. El segundo parcial sería del 10 de octubre al 16 de octubre, que sería la semana 12. Y el último parcial sería del 5 de diciembre al 11 de diciembre y ahí finalizamos. Así que ahí están las fechas de nuevo por si ustedes quieren tomar nota respecto a eso. Bien, solo les voy a compartir la pantalla para que puedan ver el contenido de esta clase y podamos dar inicio formalmente. Muy bien, creo que ya les va a aparecer por ahí por la pantalla. El tema de esta sesión es generalidades del derecho de familia y el concepto constitucional de familia. Hay temas y hay puntos importantes que nosotros comenzamos a hacer una discusión desde la materia de género y derecho. Vamos a hacer alusión de algunos puntos importantes, de algunas ideas que ya habíamos mencionado, por ejemplo, respecto a la niñez y la adolescencia, las personas adultas mayores y otros asuntos importantes respecto a algunos principios que vamos a retomar de forma, digamos, un poco más, vamos a ahondar un poco más respecto a esto. Entonces, nada más hacerles saber, como ya se los había mencionado, que por favor pongan mucha atención porque la materia de familia no es tan fácil como parece. Y también quiero que ustedes que vayamos más bien acompañando la parte teórica con la parte práctica. Es decir, en la parte práctica vamos a hacer, por ejemplo, ustedes lo van a ver en la planificación, un expediente matrimonial, que es lo que se necesita para que ustedes puedan realizar un matrimonio cuando ustedes ya sean notarios, cuando sean abogados, obviamente, cuando ya sean notarios, qué documentos les van a tener que pedir a sus clientes, qué es lo que debe llevar un expediente matrimonial. También vamos a hacer, por ejemplo, una demanda de divorcio. Como les decía, no tanto cumpliendo con la parte procesal, porque esa ya es una cuestión que ustedes van a ver en otra materia, pero sí me interesa que podamos resolver algunos casos. Y aquí sí vamos a ir planteando casos cada clase presencial que tengamos para que así nos preparemos para los parciales, porque los parciales ya no van a ser solamente unas cuestiones teóricas, solamente vamos a ver si usted sabe qué es la familia, los tipos de familia, no es solo eso, sino que vamos a ir viendo casos muy en específicos, qué es lo que se va a pedir para una unión no matrimonial, cuáles son los requisitos que se necesitan, etcétera. Entonces vamos a pasar a un punto un poquito más complejo respecto al área de familia, así que esperaría que ustedes pongan la atención que se requiere. Y bueno, antes de iniciar, me han pedido por parte de la facultad que les presente la nueva filosofía institucional. Creo que a la mayoría de docentes se nos han pedido que les podamos presentar esto, que ustedes puedan ver la filosofía institucional, porque hasta hace un par de meses se hizo un cambio en la filosofía institucional. Así que solo esta vez se lo voy a presentar, vamos a explicar un par de puntos y luego de eso ya vamos a iniciar con la sesión de clase normal. Y bueno, respecto a esto, pues la misión y la visión de la universidad ha sido modificada y también los valores, sobre todo ustedes van a identificar que si ha sido modificado ha sido precisamente por todo lo que ha sucedido con la pandemia y ya van a notar por qué. La misión de la universidad ahora es ser una universidad que se adapta a los cambios e innova constantemente para poder responder a las necesidades actuales y futuras de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la producción social. El hecho de poder adaptarnos, sobre todo a las necesidades actuales y futuras, pues precisamente lo vimos con lo que sucedió con la pandemia. Con lo que sucedió con la parte del confinamiento, pues nos obligó a nosotros a pasar de una semana a otra, directamente pasar a la virtualidad, como ustedes también lo pudieron vivir. Entonces, como una visión, ¿qué es lo que nosotros vemos a futuro? Es ser una universidad referente, comprometida con los sectores de la sociedad a través de los aportes académicos y la consolidación con la relación
con sus socios estratégicos, que en este caso son precisamente las empresas, precisamente también la parte académica, otras universidades también, otras instituciones que requieren nuestro conocimiento académico y prepararlos sobre todo a ustedes para que puedan coadyuvar a la sociedad, a ser un referente dentro de la sociedad en lo que sea que ustedes trabajen. Y por último, brevemente, dentro de los valores tenemos el compromiso y la responsabilidad, que son dos valores que se repiten de la filosofía institucional anterior, y tenemos dos nuevos valores que son la inclusión y la resiliencia. En el caso de la inclusión, pues celebramos la diversidad y este es un tema importante ya que estuvimos viendo género y derecho, pero también tenemos la resiliencia, que es enfrentarnos a los nuevos retos, a las nuevas exigencias del mercado laboral, pero también poder dar respuesta a todos estos cambios que se van dando como sociedad. Y bueno, eso es para que ustedes vean la nueva filosofía institucional y ahora sí vamos a pasar de lleno a la materia. Otro de los aspectos que es necesario que yo les tenga que explicar, lamento mucho tener que ser tan genérica respecto a estas cuestiones, pero como única vez, antes de iniciar con los contenidos, vamos a dar lectura a todo esto y luego pues ya vamos a ir viendo cada uno de los temas que semana a semana se han explicado en la planificación. Dentro de la competencia de la asignatura está el poder analizar las instituciones fundamentales del derecho de familia para identificar los derechos y las obligaciones derivadas de las relaciones familiares. Para esto es necesario entender que la familia y las relaciones familiares son conceptos diferentes, no son lo mismo, pero estamos hablando más o menos como de una relación género-especie. Ya vamos a hablar un poco de eso. Vamos a aplicar el derecho sustantivo nacional e internacional y vamos a proponer soluciones a los conflictos familiares. Es precisamente esa la razón por la cual no nos vamos a centrar tanto en la parte teórica, sino que vamos a aprovechar la parte práctica de la materia para poder plantear casos, buscar soluciones. Porque se dedique usted o no al área de familia, puede dedicarse al notariado o puede dedicarse a la parte de trabajar en un juzgado, siempre hay casos que usted necesita resolver con ciertos principios. Y es por eso que nosotros nos vamos a centrar en la parte de resolver este tipo de conflictos. Y nos vamos a basar en el respeto, la dignidad e integridad de cada uno de sus miembros. Por eso se relaciona bastante esta materia con lo que ya les había mencionado, que ya lo habíamos hablado en género. Hablar que cada uno de estos miembros de la familia, ya sea padre, madre, hermanos, hijos, nietos, tíos, primos, quienes sean que formen parte de la familia, todos tienen derechos y tienen obligaciones respecto de la familia a la que pertenecen. Y hay que respetar cada uno de los roles que tienen cada uno de sus miembros dentro de esa familia. Y todo esto nosotros nos lo vamos a apropiar, lo vamos a aprender de forma individual en el primer cómputo, colaborativa en parejas en el segundo cómputo y en tríos, ya sea en el tercer cómputo. Así que esto es lo que queremos lograr con esta asignatura. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a socializar las normas y las indicaciones y los recursos. Pues como ustedes ya saben, vamos a seguir trabajando de la misma forma. Siempre vamos a utilizar la plataforma de Skype para las videoconferencias, Canvas para subir los contenidos. Y también pues ustedes van a poder descargar ahí el contenido y los recursos complementarios. Respecto de las actividades, pues ahí sí va a haber un pequeño cambio porque se nos ha pedido que todas las actividades evaluadas sean entregadas y trabajadas de forma presencial. Así que si ustedes, yo le puedo hacer saber siempre en la plataforma, la siguiente semana tenemos actividad evaluada, laboratorio 1, laboratorio 2, etcétera. Y usted la va a tener que venir a trabajar acá. Cualquiera que sea la actividad, ya sea un trabajo de resolver casos, por ejemplo, una actividad en grupos en caso de estar necesario, una exposición, etcétera. Todo se lo voy a mencionar desde antes para que ustedes lo vengan a trabajar acá. Luego la presentación de la asignatura, pues ya la comenzamos, ya hablamos más o menos de qué se trata. Y la prueba diagnóstica la vamos a dejar para la clase presencial.
Luego tenemos las nociones generales del derecho de las familias mediante el contexto social. Y ahora sí, vamos a ir hablando un poco de eso. Respecto de una forma más global de la asignatura, tenemos que vamos a comenzar hablando primero del derecho de la familia. Un concepto constitucional de familia que es el estado familiar, la filiación, responsabilidad parental, alimentos, tutela de, por ejemplo, de personas en situación de vulnerabilidad, llámese personas con discapacidad, personas con enfermedades mentales, personas que tienen alguna incapacidad por la cual no se pueden valer por sí mismas. También vamos a ver las uniones no matrimoniales, el matrimonio, el divorcio. Vamos a ver también la parte del estado familiar, de la identidad de las personas. Son muchos los temas, de hecho que un ciclo no es suficiente para ver temas de derecho de familia. Pero ya vamos a ir viendo cómo nos adecuamos para ir trabajando la parte teórica y la parte práctica de cada uno de esos temas e irlos complementando con otros que también ustedes nos pueden llegar a necesitar. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Vamos a ver si alguien la quiere responder de forma voluntaria, si no voy a elegir al azar dentro de la asistencia quien me pueda ayudar a responderla. Tenemos entonces por qué la familia es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Vamos a ver si alguien quiere responder voluntariamente a esta pregunta. Buenos días, yo considero Hola, buenos que la días. familia, buenos días. Yo considero en lo personal que la familia es fundamental en el desarrollo de la sociedad porque hay que entender que es el primer medio donde se crea lo que es el desarrollo de la vida. Es decir, es en donde es el primer momento donde se enseñan lo que son los valores, las éticas y los conocimientos sociales para que las personas puedan relacionarse. Es decir, que es la familia la primera en fundar lo que son los principios y valores que tenemos como personas. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. De hecho, ha tocado puntos muy importantes. El hecho de que la familia es el primer factor de socialización que nosotros tenemos. Venimos a la vida, nacemos, como ustedes lo quieran ver, y nuestra familia, ya sea padre, madre, hermanos, tíos, primos, son las primeras personas con las que nosotros tenemos contacto, con las que nosotros aprendemos desde el hecho de comer, hablar, caminar, poder relacionarnos con otras personas, saber que hay cierta jerarquía en el sentido de que se respeta a los padres, hay una relación horizontal con los hermanos, hay una relación con las demás personas. Luego de eso, pues ya tenemos otros factores de socialización que pueden ser la iglesia, puede ser la comunidad, puede ser la escuela, otros factores distintos de socialización y en otro tipo de niveles. Sin embargo, y ese tema también ya lo habíamos mencionado en género, la familia cumple un rol sumamente importante dentro de la sociedad. Y es por esto, por el hecho de que nosotros aprendemos todo o gran parte de lo que sabemos para socializar dentro de la familia. Como lo mencionaba también Jennifer, también tenemos valores, principios, qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, qué es desagradable o reprochable para la sociedad y que en un futuro nosotros lo vamos a ver como delitos, por ejemplo. Es reprochable para la sociedad que yo mate a otra persona. Por lo tanto, se estipula un tipo penal en el cual se establece una consecuencia jurídica que es una pena de prisión, porque yo le he quitado la vida a otra persona. Más allá de que si usted tiene una concepción positivista y un naturalista, pospositivista, etc. La postura que usted tenga respecto al derecho, pues siempre sabemos que es necesario poder establecer estas conductas que son reprochables como sociedad. Pero entonces la familia nos dice, estas conductas son positivas y queremos que la persona las siga haciendo, o estas son negativas y tratamos de reprimir de alguna manera o de poder corregir sin que esto suene negativo o que suene maltrato. Tratamos de poder abordar este tipo de conductas para que no afecten a este niño o adolescente en un futuro dentro de la sociedad. Nos preparan también para la vida en sociedad como tal, es decir, poder entender que nosotros, pues en la generalidad, debemos estudiar, después de estudiar hasta bachillerato, tenemos la posibilidad de trabajar,
si es necesario, o si nosotros lo queremos, o estudiar una carrera universitaria, prepararnos en una carrera, maestría, doctorado, etcétera, y poder trabajar, poder integrarnos a la vida social de esa manera. Entonces, ustedes me van a decir, pero mire, Lick, ya se está saliendo usted del tema porque estamos hablando de un entorno social. Pero como lo veíamos al principio de hecho, lo veíamos en la presentación de la materia, tenemos que ver la familia desde un contexto social. ¿Por qué? Al final, eso es lo que nos interesa a nosotros. Ya vamos a ver por qué. Primero, número uno, vamos a ver cuál es la definición de familia que nosotros tenemos, ya sea aquí en El Salvador, en otros países, en otros contextos sociales, pero ¿por qué nosotros hablamos de la familia con una definición tan cerrada? Segundo, el hecho de que nosotros podamos ver cuál es el papel que tiene la familia dentro de la sociedad. ¿Quiénes integran la familia? Porque hablamos de nuevos escenarios familiares, porque hablamos de que la familia ya no es solo papá, mamá e hijos. Eso ya lo vamos a ir viendo. Vamos a dejar, como les decía, esta parte de la prueba diagnóstica para la clase presencial. Vamos a agregar muchas más preguntas, vamos a discutir esto y vamos a trabajar una actividad pequeñita ahí, pero eso lo vamos a ver en la clase presencial. Vamos a partir entonces, aprovechando lo que nos decía Jennifer también, respecto a qué es la familia. Ustedes podrán ver que en el artículo 32 de la Constitución se establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y agrega también que va a tener la protección del Estado, que va a fomentar la unión familiar, etc. Y muchos otros elementos. Pero ¿cuál es el problema que nosotros encontramos respecto de la definición de familia? Cualquiera que sea la definición que usted encuentre, ya sea dentro de la normativa nacional, dentro de la doctrina, lo que dicen diferentes autores, es que nos encontramos con que la misma sociedad nos está diciendo no podemos definir la familia en un solo contexto o con una sola cantidad de miembros, porque es muy posible que, por ejemplo, se establezca que la familia es solo papá, mamá e hijos, pero tenemos un problema acá. No todas las familias están formadas por papá, mamá e hijos, sino que hay otras familias que no cuentan con todos sus integrantes por la razón que sea, por desintegración familiar, por migración, que se trataba de una madre soltera, porque la madre abandonó a este bebé y se lo dejó a una vecina, porque alguno de ellos falleció por una enfermedad, hubo un accidente de tránsito, etc. Pero no podemos generalizar que la familia es solamente eso, papá, mamá e hijos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer respecto a esto? Y para eso vamos a retomar, por ejemplo, lo que nos dice precisamente el código de familia. Solo me da un segundo mientras busco el artículo específicamente para que lo podamos analizar. Permítanme. Solo vamos, permítanme. Bien. Vamos a comenzar entonces partiendo de lo que nos menciona, pues, uno de los primeros elementos más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Y nos dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y va a tener la protección del Estado, quien va a dictar la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar, desarrollo social, cultural y económico. También nos menciona que el fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad de los cónyuges. Les menciono esto porque ya vamos a hablar al final sobre todo de la sesión, si la terminamos hoy, si no lo vamos a terminar en la sesión presencial, porque es tan importante este inciso que nos menciona la Constitución. También dice que el Estado va a fomentar el matrimonio, pero la falta de este no va a afectar los derechos que pueda llegar a tener la familia. Entonces, ¿cuál es la dificultad con la que nos encontramos acá?
la Constitución de la República de El Salvador no establece una definición propia de qué es, de cuál es qué vamos a entender nosotros por familia. No nos da una definición quiénes forman parte de la familia, qué es la familia como tal, o quiénes son los miembros que integran la familia. Ahora bien, en el Código de Familia, lo único que nos dice en el concepto es que la familia es un grupo social permanente constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial y el parentesco. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Nos dice que es un grupo social permanente. No menciona cuántos son sus integrantes ni de qué manera van a estar vinculados, solamente nos menciona que es por matrimonio, unión no matrimonial o el parentesco. Pero tenemos un problema acá. Según la doctrina, no según la ley, según la doctrina nos establece que ahora tenemos una nueva visión más dinámica de la familia, en el cual nos dice que la familia no es solamente aquellos con los que nosotros tengamos un vínculo sanguíneo, un vínculo de sangre, sino que también se establece por aquellas personas con las cuales nosotros tenemos una dinámica de familia. Es decir, yo vivo, por ejemplo, con una tía, pero que es una tía en casi tercer grado, que mis papás murieron y por eso no hay nadie más que me cuide. Y por eso yo vivo con esta persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos un vínculo, tenemos un vínculo sanguíneo, sí, un vínculo sanguíneo bastante lejano, pero que a pesar de eso nosotros compartimos una dinámica de familia, que según la doctrina, eso es lo más importante. El hecho de poder compartir los problemas, poder resolverlos, cooperar en los gastos familiares, en las labores domésticas, poder cooperar en estos gastos que se puedan dar dentro de la familia, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? No siempre nosotros compartimos estos vínculos con estas personas. Por ejemplo, imagínense que a uno de nosotros nos hayan dejado desde que estábamos pequeñitos con una vecina, encargado con una vecina, con una madrina, con un padrino, con un amigo de la familia, porque los papás tuvieron que emigrar, porque por alguna razón en específico. Y toda la vida usted, o bueno, esta persona ha visto a su madrina, a su padrino, a su tío, a su vecino, como la familia, como alguien que lo cuida, como alguien que lo protege, que le ayuda, que está pendiente si está enfermo, si tiene un problema, etc. Ellos comparten una dinámica de familia, a pesar de que no comparten un vínculo sanguíneo. Y esta es una de las mayores críticas que a nivel internacional se le hace precisamente a la doctrina del derecho de familia. Pero esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Porque también ustedes pueden saber que, bueno, según el artículo del Código de Familia establece que existe familia cuando hay un vínculo matrimonial, unión no matrimonial y el parentesco. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una persona que tiene una pareja, se van a vivir juntos, tienen hijos, reconocen, en el caso del padre, a estos hijos, a pesar de que no hay un vínculo matrimonial, siguen siendo familia? Pero el Código de Familia a mí me dice, mire, ahí no hay un vínculo matrimonial, ahí no hay una unión no matrimonial, que esa definición la vamos a ver más adelante. Y tampoco hay parentesco, solo hay parentesco de los padres hacia los hijos, pero como tal nosotros no podemos reconocerlos como una familia, lo cual entra en choque frontal precisamente con lo que nosotros estamos viendo dentro de la doctrina. Porque históricamente, ya lo vamos a ver, y de forma tradicional nosotros hemos creído que la familia únicamente es lo que conocemos como familia nuclear, papá, mamá e hijos, y se acabó. Sin embargo, hay conceptos de familia que son mucho más amplios, porque la familia es considerada como una institución social que ha tenido la satisfacción de solamente 3 objetivos. Es decir, ¿cuál es la visión histórica que ha tenido la familia? Primero, la procreación y conservación de la especie.
Para esto tengo que retroceder un poco en el tiempo para que se pueda comprender de dónde viene esa idea y por qué se ha mantenido esa idea hasta este tiempo. Estamos hablando de por allá por el Neolítico y el Paleolítico, en el cual pues éramos nómadas, andábamos por ahí de un lado a otro, y lo que se buscaba era la supervivencia del pez, sobrevivir, nada más. Luego comenzamos a asentarnos, a crear clanes, a crear tribus, en los cuales pues se descubrió la agricultura y era una forma de poder obtener ciertos alimentos y poder asentarse en un lugar en específico. Se descubrió la propiedad privada, me imagino que también en otras materias han visto como estas ideas históricas, pero se comenzó a hablar de que entonces no existía la monogamia. Y traigo a colación esto porque esto también nos va a servir como base a temas del matrimonio, a los tipos de familias, que lo vamos a ver en la otra clase, nuevas organizaciones de familia, que en muchos de estos, en la antigüedad, se hablaba de que no existía la monogamia. Es decir, que un solo hombre, por ejemplo, podía tener a 5 mujeres embarazadas al mismo tiempo. Y no había ningún problema porque no existía la monogamia. Los hijos no eran solamente de la pareja, sino que eran de la tribu. Y la tribu cuidaba a todos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se comenzaron a dar los asentamientos, se comenzó a ver que era mucho más fácil la supervivencia. Y lo que se buscaba era poblar estos asentamientos para aprovechar la mano de obra para la agricultura, para la supervivencia, etc. Pero desde ahí es que nosotros comenzamos a hablar de la importancia que tiene la procreación, de que un hombre y una mujer tengan que estar juntos para poder tener hijos. Luego se comenzó a hablar de una idea un poco más espiritual, digamos, un poco más del contexto social, porque la finalidad ya no era solamente tener hijos para sobrevivir, sino que teníamos dos contextos. El primero, el de las familias más adineradas, de los reyes, por ejemplo, que su idea era tener hijos, pero para poder tener una descendencia a quien heredarle toda su fortuna, sus apellidos, mantener este abolengo y este linaje privilegiado para poder dejar todas sus propiedades a nombre de los hijos. Por eso es que ustedes ven, todavía hay reyes, todavía hay, digamos, estas conformaciones que se dan en los cuales ellos buscan tener un hijo varón, un hijo hombre o niño, como lo quieran llamar, para poder heredarle todos los bienes, para poder heredarle este título de rey o reina, príncipe, princesa, pues ahí va a depender mucho, para poder darle esta herencia y sobre todo los apellidos y este linaje privilegiado. Pero también teníamos un contexto social en el cual era muy importante dentro de la familia, sobre todo cuando se dio la conquista de los españoles aquí en América, la idea de que la única manera de formar una familia era a través del matrimonio como una institución religiosa. Todo esto con respecto a las diferentes denominaciones religiosas que ustedes puedan profesar, pero normalmente nosotros comenzamos a hablar de que existía una importancia dentro del derecho sobre el matrimonio porque se comenzó a hablar del matrimonio en la Biblia. Allá en la boda de Caná, me imagino que más o menos ustedes tienen una idea para aquellos que son religiosos, se comenzó a hablar de que el matrimonio es una institución que fue creada por Jesús. Entonces, pero ustedes también creo que han escuchado la idea de que el derecho y la religión por mucho tiempo fueron uno solo, en el sentido de que existió el derecho canónico, pero que también los gobernantes consultaban al Papa cuáles eran las decisiones que debían de tomar, qué debían normar y qué no, y comenzamos a hablar de la idea de que el matrimonio también era del interés del derecho. ¿Por qué estoy hablando tanto de esta idea del matrimonio con relación a la familia? Porque se comenzó a hablar que la única manera de formar familia era a través del matrimonio. Todas aquellas relaciones o los hijos que nacían fuera del matrimonio eran considerados como hijos que no se debían reconocer y tenían diferentes denominaciones. Más adelante lo vamos a ver en esta clase. Pero comenzamos a hablar de que ahora la finalidad
que nosotros teníamos a través del matrimonio era crear una familia. Era impensable la idea de tener hijos fuera del matrimonio, o sea, era algo reprochable, pero también el hecho de casarse y no tener hijos. Ahora, como ustedes ya lo sabrán, pues ahora es una decisión, tanto casarse como tener hijos. No es una obligación, no es necesario como tal, y si eso está dentro del proyecto de vida de las personas, perfecto. Si no es así, tampoco es reprochable el hecho de que no quieran tener hijos, pero sí formar una familia con la pareja. Entonces se entendía que la familia tenía un fin espiritual como un lazo de afecto o de solidaridad. Pero esto es muy cambiante respecto de cada una de las sociedades. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes me imagino que tienen conocimiento de cómo es más o menos la sociedad en Estados Unidos, las prácticas que tiene, las costumbres, y se darán cuenta que para ellos es muy normal que los adultos mayores, es decir, los padres, los abuelos, cuando cumplen con cierta edad, es muy normal que ellos se puedan ir a centros de retiro, que nosotros nos conocemos como asilos comúnmente, porque ellos se alejan, digamos, de la familia para poder descansar en un lugar en específico. Los hijos puede que lleguen a pagar estos centros de retiro para que ellos puedan estar más tranquilos, puedan, si quieren, viajar, vacacionar o tener un lugar más cómodo para ellos. Y también los hijos, cuando cumplen la mayoría de edad, es decir, los entre 18 y 21 años allá, se van de la casa, es decir, comienzan a tener una vida independiente. Pero eso es culturalmente lo más normal, entre comillas, para ellos. Pero para la sociedad, como nosotros la tenemos, las sociedades latinas, por ejemplo aquí en El Salvador, es muy normal, bastante normal, que nosotros veamos una familia donde está el abuelito y conmigo vive mi tío, mi primo, mi sobrino, mi hermano, mi papá, mi mamá, y todos juntos, todos viviendo en el mismo espacio. Y a eso nosotros lo consideramos como lo llamamos familias extensas. Entonces, nosotros estamos como programados como sociedad salvadoreña a tener como esta idea de solidaridad con todos los miembros. Yo no puedo abandonar a mi abuelito en la calle porque no tengo dónde mandarlo, porque no puedo pagarle un centro de retiro, pero que también me genera a mí, de alguna manera, un sentido de estar abandonando a un miembro de mi familia. No lo puedo dejar en la calle, no lo puedo dejar simplemente que vea cómo haga esta persona para poder sobrevivir. Hay mucha gente que lo hace, hay muchos asilos que le llegan a la puerta del asilo, le llegan a dejar a esta persona para que sean ellos quienes puedan atenderla. Lamentablemente también existen este tipo de cuestiones, pero a lo que voy es que nosotros lo vemos como una responsabilidad y una no obligación quizás, sino una forma en que nosotros podemos atender a nuestra misma familia. Y luego la última finalidad es la finalidad económica relativa a las necesidades de sustento de los integrantes de la misma familia. Permítame, por favor. Entonces, tenemos que estos objetivos, el de procreación, el de mantener este fin espiritual de tener una familia y el de tener una finalidad económica, han cambiado durante el tiempo. Ahora, nuestra prioridad es formar una familia, pero en condiciones distintas, porque como sociedad nosotros vamos cambiando. Y esto no lo dicta solamente, digamos, de manera antojadiza. Nosotros vemos que hay fenómenos sociales que han marcado bastante lo que hacemos actualmente como sociedad. Por ejemplo, lo que sucedió en el conflicto armado aquí en El Salvador, que obligó a muchas personas a tener que emigrar, o migraciones posteriores para buscar mejores oportunidades de trabajo, la inserción de la mujer a la vida laboral. Tenemos también aspectos que son relativos a la desintegración familiar, ya sea por violencia, por cuestiones de enfermedades, cuestiones que tienen que ver más con perder algún miembro de la familia que sea importante, pero esto nos obliga a entender que hay más que solamente papá, mamá e hijos. Y nosotros no podemos encasillar
que la familia es solamente eso, papá, mamá e hijos, sino que tenemos diferentes variables, tenemos tantas posibilidades, por ejemplo, una familia que esté formada solamente por el papá y los hijos, una familia que posiblemente esté formada por una mamá que tuvo hijos de un matrimonio, se divorciaron, no funcionó y se encuentra otro señor que también ya tuvo hijos de otro matrimonio o de otra pareja y de pronto quieren unirse para formar una sola familia, posiblemente hasta tener hijos en común y todos ellos compartir como una sola familia y esto se le llama familia ensamblada. Ya vamos a ir viendo esos tipos de familia. Pero esto nos abre tanto la posibilidad de poder encontrar diferentes formas de poder establecer una estructura familiar hasta con personas que no comparten nuestro vínculo de sangre. Imagínense el caso que hay una pareja que por motivos médicos no puede tener hijos y que quiera adoptar, ahí no hay un vínculo de sangre, pero a pesar de eso sí va a existir una dinámica de familia, sí existe una adopción, que es otro tema que nosotros lo vamos a poder ver en este ciclo. Vamos a ver la adopción nacional, la adopción internacional, que de hecho esto también se relaciona mucho con otra materia que ustedes van a estar viendo, que es Derecho Internacional Privado, las adopciones internacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos nuevas formas de poder concebir lo que nosotros entendemos por familia. Ni la Constitución, ni tampoco el Código de Familia me limita a mí quiénes ni cuántas personas pueden formar la familia. Solo nos dice que es un grupo permanente que nosotros formamos en el cual tenemos una dinámica de familia. Hay personas, por ejemplo, ustedes que son estudiantes, que viven fuera de la ciudad, fuera del departamento de San Miguel y se vienen aquí a San Miguel a vivir y compartir una casa, posiblemente un cuarto, un departamento, como lo quieran ver ustedes, con otros estudiantes, con otras personas que ustedes quizá ni conocen, pero que después del trato de compartir tanto tiempo una misma casa, un mismo espacio, se cuidan, se protegen, ayudan para los gastos económicos y terminan viéndolo como familia. Y es precisamente esto lo más valioso que nosotros vamos a entender acá respecto al derecho de familia. No siempre compartimos nosotros un vínculo de sangre, un vínculo matrimonial, una unión matrimonial, sino que nos interesa las dinámicas que conforman la familia. Porque estas definiciones tan tradicionales de solo papá, mamá e hijos ya no encuadran con lo que nosotros entendemos por sociedad actual. Como les decía, hay diferentes fenómenos sociales que nos han tenido que empujar a entender que una familia monoparental, o sea, los hijos con uno solo de los padres, no significa que no sean familia o que no tengan el respeto o el respaldo del Estado. Al contrario, lo que se busca es proteger todas las dinámicas y relaciones familiares que se pueden. Y este modelo nuclear, como ya lo habíamos visto, es más de un mundo occidental, es decir, más de una idea que nosotros vemos que, bueno, papá, mamá e hijos, pues no complementan de forma adecuada lo que nosotros vemos en la actualidad. Ahora bien, si nosotros vemos antecedentes históricos respecto de la familia, nosotros encontramos en el artículo 32 de la Constitución, el artículo que ya leímos, y esta Constitución, ustedes saben que es de 1983, difícilmente ahí podríamos hablar, por ejemplo, de las técnicas de reproducción humana asistida, que es otro tema del cual vamos a hablar. Se hablaba muy poco de la adopción, tanto así que en el Código de Familia nos dice que la única manera de formar familia es a través del vínculo matrimonial, la unión no matrimonial y el vínculo sanguíneo. No se habla de una adopción y mucho menos algo que nosotros vamos a ir viendo que es precisamente la adopción socioafectiva, que es otro tema que lo vamos a definir más adelante. Lo que les trato de decir con esto es que la conformación, o sea, la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1983 no pudo prever toda esta, digamos, todos estos cambios que como sociedad hemos tenido, también avances científicos y médicos que nos han permitido a nosotros poder tener otras conformaciones de familia. ¿Cuál es el ejemplo?
Las técnicas de reproducción humana asistida. Ahora, estemos de acuerdo o no, nos parezca o no tener hijos, como mucha gente dice, en una probeta, estemos de acuerdo o no, esta es la única esperanza para muchas parejas de poder tener hijos. O la adopción también es otra manera en que nosotros podemos formar una familia, dando un hogar a estos hijos. Y quiero ser clara con esto, quiero hacerla, digamos, poder enfatizar esta parte. Respecto a la adopción, el derecho a tener una familia no es por parte de quienes quieren adoptar. El derecho a tener una familia es de los hijos, es de los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con una familia. Pero esto nosotros lo vamos a ir viendo cuando toquemos el tema de la adopción. Muchas veces se cree de forma errónea que la pareja que quiere tener hijos o que quiere adoptar puede ir a una vitrina como si se tratara de un adornito que usted va a comprar, como si usted fuera a una tienda de mascotas y usted dice, este me lo voy a llevar, pónganlo ahí a mi nombre, es mío, y no se trata de eso. Al contrario, lo que se trata de evitar es que se vea a los hijos, o en este caso niños y adolescentes, como mercancía, sino que se va a evaluar la situación del padre o madre, en este caso de padre o madre adoptivo, para ver cuál es el niño, niña o adolescente que se pueda adaptar más a la vida familiar que le puede dar esta pareja. No es que usted va a ir a una vitrina y dice, este es lo más bonito, esto es el que me voy a llevar. Y eso ya lo vamos a ir discutiendo. Entonces, en esta nueva conceptualización de familia, nosotros tenemos un sesgo, un error bastante marcado. Quizás no lo llamemos error, sino que es una cuestión histórica que aún en nuestro tiempo nosotros nos mantenemos. Y es precisamente el pater familias, el patriarcado. ¿Por qué? Porque todavía se tenía una visión en la cual la mujer, los hijos y los siervos estaban representados por el padre. Recuerden que el patriarcado es el gobierno de los padres. Perdón. Entonces, esta institucionalidad jurídica se mantiene respecto a que el hombre va a ser el que va a tomar las decisiones. Y ustedes me van a decir, pero mire, en género y derecho ya dijimos que hemos ido progresando respecto a esas ideas. Sí, pero todavía tenemos ciertos vestigios. Por ejemplo, sus padres pudieron elegir su nombre, pero no pudieron elegir sus apellidos. Porque primero va el apellido del padre y luego el apellido de la madre. En la actualidad, la ley del nombre, que también es otro tema que vamos a ir viendo, establece que usted se puede cambiar sus nombres, pero no se puede cambiar los apellidos. Luego vamos a ver por qué. Lo que me interesa que vayamos viendo en esta sesión de clase es el hecho de que usted puede cambiar solamente sus nombres y no sus apellidos porque primero va el apellido del padre, entendiendo que este es un vestigio del pater familia, del hecho de que el hombre es el que gobierna, es decir, el hombre es el que manda dentro de la familia y por lo tanto, para poder identificar de qué familia es este hijo, primero se coloca el apellido del padre. Luego tenemos que el derecho de familia es parte o era parte del derecho privado. La próxima clase vamos a ver la autonomía del derecho de familia y su separación del Código Civil. Antes, nosotros teníamos todo lo referido a familia, matrimonio, divorcio, tutela, alimentos, absolutamente todo lo que tenía que ver con familia estaba dentro del Código Civil. Pero luego se entendió que esto era parte del derecho de los derechos sociales. Luego, de hecho, la otra clase vamos a ver por qué. Y se hizo una separación que marcó un hito importantísimo, al menos dentro de la normativa salvadoreña, en el año 1994. Como podrán ver, pues es, digamos, un poco reciente, ya casi vamos a tener al 30 años más o menos, en el 2024, de la separación del derecho de familia, al menos aquí en El Salvador. ¿Por qué esto es importante o para qué? ¿Por qué nos sirve esto? Porque entendemos entonces que el derecho de familia no es
eminentemente una cuestión que tiene que ver con derechos patrimoniales, sino con derechos y obligaciones respecto de los miembros de la familia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, porque se entendía que si el matrimonio estaba dentro del derecho civil, era porque el matrimonio lo único que buscaba era el aseguramiento de los bienes materiales de la persona. Por lo tanto, el hecho de que nosotros consideráramos que teníamos, por ejemplo, que nos íbamos a casar, era únicamente para ver a quién le iba a heredar los bienes que resultaran del matrimonio, es decir, los bienes que iban a heredar los hijos, las propiedades que se tenían antes o durante el matrimonio, etc. También vamos a ver eso en esta clase, la ley del registro, la ley transitoria del registro del estado familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué les trato de decir con eso? La separación del derecho de familia con el derecho civil ha sido importante, porque ya no vemos, por ejemplo, el matrimonio, la familia, las adopciones que también estaban dentro del derecho civil, el divorcio como algo eminentemente patrimonial, sino como un asunto de carácter social. Le hemos asignado, como ya lo decía Jennifer al principio, a la familia valores, principios, la socialización de la persona. Y respecto al matrimonio, el hecho de poder crear una comunidad de vida con la persona. Luego de esto tenemos que tenemos normas relativas al derecho de familia. Tradicionalmente se formaron, como lo mencionaba, en el Código Civil, que entró en vigencia en el año 1870, en armonía con las ideas prevalecientes con respecto a la naturaleza de dicha rama, es decir, la naturaleza del derecho privado. Y consideramos que pues esto ya no era parte del derecho privado, sino parte del derecho social, como lo es el trabajo, por ejemplo, las prestaciones sociales, etc. También tenemos el origen filiativo, que justificaba un trato diferenciado. Permítame, por favor. Ok, perdón. El origen filiativo, o sea, la filiación, solo voy a tratar de ser breve con esta definición porque es un tema que vamos a ver en otra semana. La filiación es la relación que existe o el vínculo que existe entre padres e hijos, es decir, la filiación únicamente va a existir usted con su papá y usted con su mamá, o su mamá con usted o su papá con usted, nada más. Aquí no hablamos de la abuelita, el primo, el tío, el sobrino, no. Solamente el vínculo entre padres e hijos. Entonces, esto justificaba la diferencia de trato porque antes de esto es necesario que hablemos del trato desigual de los hijos por razón del origen. Antes que nosotros habláramos, por ejemplo, de la Constitución de la República de El Salvador de 1983 y antes de la entrada en vigencia del Código de Familia, en el Código Civil, si ustedes pudieran llegar a encontrar alguna de estas normativas, se van a dar cuenta, o sea, el Código Civil, tal cual como entró en vigencia en el año 1970, se van a dar cuenta que ahí se hablaba de hijos legítimos, hijos ilegítimos, hijos naturales e hijos incestuosos. Para esto vamos a hacer la diferenciación, que les va a aparecer ahí en pantalla también, la definición de cada uno de ellos. Se denominan hijos naturales aquellos que nacen de padres que al momento del nacimiento del hijo, de la concepción del hijo, no estaban casados. Es decir, aquí no vale el hecho de no, ella salió embarazada, nos casamos y nos casamos antes de que naciera el bebé. No. Sino que se mencionaba que los padres que al momento de que concebían el hijo no estaban casados entre sí, los hijos eran llamados hijos naturales, porque no existía un vínculo matrimonial entre ellos. Luego están los hijos adulterinos o notos, que son los engendrados por una persona que al momento de la concepción del hijo no podrían contraer matrimonio, porque uno o ambos estaban casados. Es decir, que producto de alguna infidelidad, uno de los miembros de la pareja ha tenido hijos con otra persona que posiblemente también ya estaban casados.
También tenemos al hijo bastardo, nacido de la unión ilícita. Y ojo, que lo menciona como unión ilícita, es decir, hijo extramatrimonial, e incluso el de un matrimonio adulterino. También tenemos los hijos de padre desconocido, aquel cuya paternidad es ignorada por la generalidad de las personas, a veces por la misma madre, y que no consta en un registro que distingue propiamente como ilegítimos de los naturales. Imagínense que una mujer haya sido víctima de violación en algún lugar de la calle, queda embarazada, obviamente no sabe quién es el padre de este niño. El niño carga con esta idea de que va a ser un hijo de padre desconocido, y así se hacía establecer dentro de la partida de nacimiento. Es decir, ahora sí, y de hecho este es un tema que vamos a ver en otra clase. Ahora, si ustedes pueden ver una partida de nacimiento actual, se van a dar cuenta que no dice hijo legítimo. Antes se hacía constar hijo legítimo, hijo ilegítimo, hijo incestuoso, hijo adulterino. Por eso es que estos temas, estos términos son bastante importantes que nosotros conozcamos de dónde vienen y por qué nosotros ya no los tenemos en el código de familia. Porque se consideraba que era discriminativo hablar de que era un hijo incestuoso, que era un hijo adulterino, etc. Y se hacía constar, por ejemplo, si era hijo, por ejemplo, de un padre desconocido. ¿Qué culpa tenía el niño de haber nacido de una unión de este tipo? Por ejemplo, si era adulterino, si era incestuoso, si era bastardo, entre comillas. Porque este niño pues, no sabía de qué unión había resultado precisamente. Por eso es que en la actualidad nosotros no encontramos este tipo de términos porque se consideró que era muy despectivo y que los hijos resultantes de estas uniones no tenían la culpa. Y por último teníamos también los hijos incestuosos, que eran los nacidos por incesto, es decir, porque personas que son parientes cercanos tenían relaciones sexuales y de esto resultaba un embarazo, y el nacido de una persona que en aquel momento ya era llamado, entre comillas, ramera, ya ni siquiera se hablaba de prostituta, ahora se le llama trabajadoras del sexo, o que era hijo manser, que en este caso significa aquellas personas que tenían, según esto, una vida licenciosa, es decir, una vida de vicios. ¿A qué voy con todo esto? En la actualidad, pues nosotros no encontramos una diferenciación. Y ustedes me van a decir, pero Mireli, ¿de qué me sirve a mí que sea identificado dentro de una partida de nacimiento como hijo incestuoso, como adulterino, como hijo natural, etcétera? El problema acá es que esto le va a favorecer o no al momento de una aceptación de herencia, por ejemplo. Porque ninguno de estos hijos, resultado de estos casos que yo les estoy mencionando acá, tenían derecho a ser reconocidos por su padre o por su madre. No podían hacerlo aún. Si una mujer casada con un hombre teniendo una familia tenía un hijo con otra persona, no podía reconocer a este hijo y reconocer que la otra persona era el padre y no su esposo porque no estaba permitido. Lo que significa, por ejemplo, que este hijo no podía pedir un derecho hereditario, es decir, pedir una herencia respecto a esta persona, aunque él y toda su familia, vecinos, amigos, supieran que era hijo de esta persona, aun cuando esta persona lo haya tratado como un hijo, pero no lo haya reconocido legalmente. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos ese problema. Ustedes más adelante van a ver una materia que se llama Derecho Sucesorio, me parece que todavía tiene ese nombre, y les va a servir bastante la parte de filiación, cómo poder establecer que existe un vínculo, y de hecho hay un proceso que se llama reconocimiento de paternidad post-mortem. Es decir, a pesar de que usted, digamos, usted sabe que esta persona que toda la vida usted lo trató como papá, la gente sabía que era su papá, etcétera, pero nunca lo reconoció, sabe que murió y que ha dejado una herencia, entonces usted puede pedir judicialmente un proceso que se llama reconocimiento
de paternidad post-mortem. Es decir, extraen una prueba de ADN de esta persona o de los familiares vivos de esta persona para poder hacer una prueba de ADN y hacer la comparativa y establecer si efectivamente es hijo o no de esta persona y poder solicitar los derechos hereditarios correspondientes. Por eso es que les digo que el derecho de familia no es tan fácil como parece, no es solamente, voy a ver divorcios todos los días, no es así. Hay procesos que son más complejos y casos que de verdad usted va a pensar, si en algún momento se dedica al área de familia, que es increíble que existan casos de este tipo. Por ejemplo, se nos dio un caso en el cual, pues, antes, pues era bastante común que, por ejemplo, allá en un lugar de la zona rural, no quiero sonar despectiva respecto a este hecho, pero es una práctica era una práctica bastante común, que nació un bebé a través de una partera y que el papá estaba tan emocionado, tan contento porque había nacido su hijo, que había tomado un montón y le dijo al compadre, mira, compadre, necesito que me vayas a sentar este niño, se va a llamar así, y la mamá es la que se encarga de ponerle ahí el nombre porque el esposo ha tomado tanto que no se acuerda ni cómo se llama el mismo. Entonces va el compadre a sentarlo en la alcaldía y resulta que por no se sabe cómo tenían esta práctica de que creían que quien iba a sentar el hijo automáticamente era el padre. Entonces se dio este caso en el cual este señor, que era solo el compadre de esta persona, que realmente era el padre biológico, quedó como si fuera el papá de este bebé cuando no existía ni un solo vínculo con esta persona. Ahora bien, el problema no lo encontramos ahí, sino que sucedió años después, cuando este compadre que asentó a este niño tuvo más hijos, pero nunca los reconoció. Toda la gente en el pueblo, todos sabían que estos hijos eran hijos de sangre de este hombre y que este otro hijo no era hijo de él, que él tenía su papá biológico, pero que lo había quedado reconocido como hijo de este compadre. Este señor muere y aquí es donde vienen los problemas. El único hijo reconocido, irónicamente, era el hijo que no era hijo de él. Y los demás hijos, que sí eran hijos biológicos, no reconocidos, no podían pedir un derecho hereditario porque no habían sido reconocidos. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos acá? Pidieron un reconocimiento de paternidad post-mortem. Pero cuando intentaron hacer la prueba de ADN con este hijo reconocido, pues obviamente no había un vínculo ahí. Pero los hijos desconocían, o sea, solo ellos eran los únicos que desconocían que este muchacho lo había sido reconocido, pero no era hijo biológico. Y tal vez ustedes no me han entendido todo este enredo que les estoy planteando aquí, pero quiero que ustedes vayan viendo cómo es lo complejo de este tipo de casos. Entonces, esto es para que más o menos ustedes tengan una idea, ya lo que resta lo vamos a ir viendo cada clase en específico, pero creo que por lo pronto la idea que quiero que ustedes tengan es esto de que nosotros entendemos que el derecho de familia implica más que solamente la aplicación de la normativa. Socialmente nosotros tenemos casos que son bastante complejos y que a veces la misma ley ni siquiera prevé una solución para eso. Por lo tanto, necesito que ustedes traten de hacer todo lo posible por poner toda la atención que puedan para que puedan tratar de resolver los casos que vamos a ir planteando. Ejercicios que vamos a realizar en clase y también todo aquello de la teoría que nosotros vamos resolviendo. Si ustedes tienen algún caso que quieran plantear, que podamos analizar en clase, alguna pregunta que a ustedes les genere alguno de los contenidos, pues ustedes saben que en cualquier momento de la clase se encienden sus micrófonos y directamente hacen la pregunta o la pueden escribir en el chat. Todo esto quiero que ustedes lo tomen en consideración porque me interesa que ustedes vayan entendiendo los contenidos. Como les digo, no es tan sencillo como parece, así que esperaría que ustedes puedan hacer las preguntas que crean pertinentes
Y también en caso de que no quede claro algún tema o que crean necesario que podamos repasar algún tema, pues vamos a aprovechar. Por lo pronto, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a dejar lo que resta del contenido para la clase presencial y también la prueba diagnóstica. Como les mencionaba, pues vamos a aprovechar la clase presencial para poder retomar algunas de las preguntas que ustedes pueden llegar a tener y lo que resta del contenido porque lo vamos a necesitar para un pequeño ejercicio que vamos a hacer en la clase. Así que no sé si hay preguntas, dudas, algún comentario que ustedes quieran realizar. Bien, si es así, pues les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Nos vamos a quedar hasta acá. Espero que tengan feliz tarde. Cuídense mucho.